Muy buenas tardes, muy buenas noches mis amigos. Nuevamente el despertador tratando de llevarles a ustedes los últimos acontecimientos que tenemos surgiendo de este enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Porque ya tenemos que dejar de hablar en terceras partes de que Ucrania, esto es una guerra que estamos viviendo en base a mentiras, en base a inventos que ha creado la media y el polígono inclusive militar de Estados Unidos por intermedio de la OTAN, para enfrentar de alguna forma y de herir de alguna manera también esa integridad, esa soberanía rusa. Los eventos que se están dando en este momento están dejando a las claras que nos estamos acercando hacia una gran escalada militar potencialmente peligrosa, porque no nos olvidemos que estamos con actores involucrados en esta parte que contienen dentro de su armamento, tienen armamento nuclear. Lo que eso es muy peligroso y más en manos de anormales de la política hoy en día, tanto en Estados Unidos como en Occidente, que por un lado declaran nosotros no estamos en guerra contra Rusia, pero siguen mandando material bélico pesado y de larga distancia a Ucrania para que bombardeen territorio ruso. Entonces, no hay diferencia entre que Inglaterra mande armamento de largo alcance, de hasta 500 kilómetros, 600 kilómetros de distancia, y después digan nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no estamos en guerra con Rusia. Si no estás en guerra con Rusia, no mandes armamento de largo alcance. Si estás enviando armamento de largo alcance, indudablemente estás en guerra con Rusia. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Francia, Inglaterra, Estados Unidos están enviando ese armamento. Y ahora, como si fuera poco, van a entrar los aviones F-16 portadores de ojivas nucleares. O sea que es posible que esos aviones puedan transportar ojivas nucleares, lo que ya la amenaza pasa de intermedia a mayor. Es una amenaza muy importante, pero hay que tener en cuenta otra situación aquí. Vamos a suponer que Dinamarca o Reino Unido le envían F-16 a Ucrania. Rusia tiene todo el derecho, absoluto, todo el derecho, de bombardear la nación o el país de donde salen esos aviones, de donde despegan esos aviones. Sea dentro de Ucrania, sea fuera de Ucrania. No importa dónde. Ahora, es lógico que cuando se camina hacia esa parte, estamos entrando en una tercera guerra. Porque según la OTAN, esa mutua ayuda, que si me invades a mí, nos invades a todos, y etcétera, 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 existe la posibilidad, la gran posibilidad, como se está llevando a cabo últimamente, que para nosotros los analistas indudablemente no son accidentes, no son casualidades, no son eventos de la naturaleza. Pero si miramos en diferentes países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, en Canadá, en diferentes países han ocurrido explosiones misteriosas, incendios misteriosos en fábricas de munición y de armamento que va hacia Ucrania. Entonces yo digo siempre que la casualidad no existe. Pero Rusia está en su libre derecho absoluto de hacerlo, porque a su vez la OTAN tiene grupos terroristas, grupos entrenados, fuerzas especiales entrenadas para entrar en territorio ruso
y atacar infraestructura militar, infraestructura de apoyo logístico, infraestructura civil. Ellos tienen todo eso y lo están haciendo también. Entonces, esto es un tuya y mía, tuya y mía. El problema es que ese tuya y mía, mía y tuya, ¿a dónde nos lleva? Yo creo, señores, que estamos ante una escalada que va a llevar a un clásico y posible perdedor, y que no va a ser Rusia, va a ser una nación occidental, o sea, de la Unión Europea, la que va a ser lastimada, y no dentro del territorio europeo. Porque aquí, Francia, que amenaza con enviar, ahora dijo que iba a mandar 100, 200 tropas, o que ya están en el lugar 100 o 200 tropas, pues ya fueron eliminadas. Le acaba de informar Rusia de que acaba de bombardear un hotel con más de 100 soldados franceses, de la Legión extranjera francesa. Pónganle en el nombre que le pongan. El ejército francés está dentro del frente de batalla. El problema es que Odessa, que es la clave de toda esta cuestión, y lo vengo diciendo, mis queridos amigos, yo vengo diciendo y hablando de Odessa casi desde el principio del conflicto de la operación especial de Rusia en Ucrania. A los 2 o 3 meses yo estaba ya diciendo, vamos por Odessa. Odessa es fundamental, porque de Odessa entra y sale todo lo que tiene que ver con los ataques contra Rusia. Todo. No solamente sale trigo de Odessa, no solamente salen de ahí producciones agrícolas de Ucrania, por Odessa. De ahí entra mucho material militar y de ahí sale muchas de las operaciones encubiertas por terroristas, por fuerzas especiales ucranianas y no ucranianas, en esas famosas lanchas dirigidas y no dirigidas, salen desde allí. La clave aquí es Odessa. Yo creo que más allá del Donbass, que ya prácticamente Rusia lo tiene casi cubierto, prácticamente le queda muy poco para correr ese frente de defensa de Ucrania, porque Ucrania ya no está a la ofensiva, está a la defensiva. Y esa defensiva ya está cayendo y no consiguen sostener ese frente de batalla. O sea que los territorios del Donbass, Donetsk y Lugansk prácticamente estarían liberados antes del finales de mayo. Que lo que queda es que en el próximo verano se vaya por Odessa. Indudablemente que junio o julio son las fechas clave en este conflicto para que Rusia tome la decisión certa, correcta, de ir por Odessa. Ucrania sin Odessa deja de ser Ucrania amenaza, y Odessa en manos de Rusia ya no le sirve a la OTAN Ucrania porque no tiene puerto al Mar Negro. ¿Qué es lo que quiere la OTAN? Ellos querían colocar allí la base más grande de la OTAN, como lo querían hacer en Mariupol, en el mar de Azov, y lo perdieron. Fue lo primero que perdieron. Y ahí se les vino el mundo abajo. Dijeron, opa, nos quedamos sin el mar de Azov, que estaba dentro del territorio ruso prácticamente. Pues ahora les quedaba Odessa, y Odessa es la que está en juego ahora. Entonces, mis amigos, vuelvo a vaticinar y vuelvo a decirlo nuevamente. Creo que por 15ª o 18ª vez, desde que comenzó el conflicto, que la clave de esta guerra, quien gane esta guerra, será quien se quede con Odessa. Rusia no se puede dar el lujo de perder esta guerra. No. Rusia tiene que ganar. Está en juego mucho de la cultura, de la historia, de la sobrevivencia del Estado ruso.
en este conflicto. Y Odessa es clave. Clave por Gaugasia, clave por Transnistria, clave en muchos sentidos. Indudablemente, la OTAN va a utilizar a Moldavia, va a utilizar a Rumania, los va a utilizar en este evento para enfrentarlos a los rusos. Moldavia no está en la OTAN, Moldavia no está todavía en la Unión Europea. Y Transnistria y Gaugasia están dentro del territorio moldavo, más son prácticamente independientes. Y Rusia puede ir por ellos para rescatarlos, porque es necesario traer a Transnistria fundamentalmente a territorio ruso. Y para traer a Transnistria a territorio ruso es necesario tener Odessa. Más allá de todo lo que significa geopolíticamente y militarmente el puerto y el territorio de Odessa, también tiene un gran significado y valor económico para Rusia. Entonces, indudablemente que aquí está en juego mucho, mucho, para ser decidido en muy poco y corto tiempo. Entonces, lo que le quería decir es eso. Rusia está avanzando muy rápidamente, está prácticamente ocupando de a 2 y 3 kilómetros diariamente, limpiando ese territorio porque quedan algunos en bajo tierra y tienen que limpiar ese territorio del enemigo, minas, campos minados, etcétera, etcétera. Pero Rusia va avanzando, no está retrocediendo en ninguno de los momentos. Desde hace 9 meses que Rusia no da un paso atrás. 9 meses que Rusia no da un paso atrás. 9 meses atrás avanzaba 1 kilómetro por día, medio kilómetro por día. Pero hoy son kilómetros que avanza. Y en algunos casos hubo 5 kilómetros en un día de avance de las tropas rusas. Rusia está preparada para una guerra mayor. Rusia se está preparando para esa guerra mayor. Bielorrusia está en alerta máxima. Entonces, indudablemente que aquí se está preparando un conflicto mayor también. Ahora, esa escalada va a ser ¿hasta dónde? ¿Con qué material? ¿Con qué armamento? Rusia los tiene todos, disponibles por enormes cantidades. Lo tiene todo. Y Rusia no está dispuesta a torcer el brazo, ni retroceder, ni entregar nada de lo que ya recuperó. Negociaciones no va a haber. Eso que se habla por la paz en Suiza, que se van a reunir y todo lo demás, cuentos, historias. Van a planificar cómo será esa posible rendición para que no parezca una rendición. Porque si no está Rusia involucrada en una negociación de paz, indudablemente lo que se va a negociar allí es cómo nos vamos a rendir. Que no parezca una rendición. Y eso es muy difícil. A como están las cosas es muy difícil. Y Rusia no sale de Ucrania sin Odessa. Amigos, no los quiero entretener más, no hacerlo más largo. Gracias por su atención, gracias por seguirme. Les pido un like, como siempre, y una opinión, una breve opinión. ¿Qué les parece el comentario? ¿Qué les parece el análisis llevado a cabo? Y para incentivarnos un poco y poder continuar trayéndoles toda la información a ustedes. Así que mis amigos, un abrazo muy grande. El Despertador, como siempre, Aníbal González, su investigador, analista internacional. Gracias, mis amigos.